Bienvenidos a Fantasy Corner Basketball Edition, traídos a ustedes por los Comebanco y, como siempre, les recuerdo que nos consiguen en todas las plataformas sociales, especialmente en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Si prefiere el formato de audio, estamos también en Apple Podcast, Spotify o donde quiera que usted consuma sus podcasts. Mi nombre es Israel El Pirra Lugo y estoy aquí todos los viernes usualmente, pero esto es un episodio especial. Este es el episodio del Mailbag. Hemos recibido algunas preguntas, así que les exhortamos a que continúen enviándonos preguntas, ya sea a través de mensaje directo por Facebook, por Instagram o comentando en uno de los posts, ya sea en YouTube, Facebook o donde quiera que usted nos consuma. Escríbanos una pregunta y nosotros vamos a estar acumulando preguntas y haciendo este tipo de episodios de vez en cuando. Va a ser un episodio un poquito corto porque es simplemente contestando preguntas. Tengo 3 preguntitas hoy, así que vamos a discutir esas 3 preguntitas. La primera viene de parte de un fanático que nos escribió vía Instagram, Juan Rafael, y dice: saludos. Estoy en una liga de categorías de 16 personas y tengo un espacio en mi roster. De estas opciones, ¿cuál es la mejor overall para fortalecerme? ¿Devion Mitchell, Diabate o Isaiah Jackson? También está Russell Westbrook disponible, pero no sé si añadirlo y esperar a que un equipo lo firme, por favor. Juan, gracias por escribirnos, gracias por el apoyo como siempre. Y honestamente es una pregunta bien interesante porque es una pregunta que se hace después del draft. Ya tú seleccionas a tu equipo y obviamente hay jugadores que usted va a seleccionar y si su liga es en Yahoo y tiene Injury List Plus, significa que no solo necesitas que el jugador esté lesionado para colocarlo en ese espacio, sino que puede estar Game Time Decision, puede estar simplemente out por el día, doubtful, cualquier cosita que tenga, lo puedes enganchar en ese injury list. Y hay muchos jugadores que ahora en el preseason tienen esa designación simplemente porque los están descansando. Pero hay jugadores que están lesionados. Un ejemplo de ellos que se está yendo en algunos drafts es Jason Tatum. Jason Tatum no va a jugar por gran parte de la temporada o por la temporada completa, pero hay rumores de que pudiera regresar este año, quizás para las últimas semanas de Fantasy. Y ese jugador se está yendo en draft. No estoy diciendo que esté bien o estoy diciendo que estoy mal, no. Simplemente ese jugador está siendo escogido y una vez tú lo escojas, pues obviamente va directamente a tu posición de Injury List o Injury List Plus y te queda un espacio vacío. Eso que este oyente, Juan, pues tenía esa duda porque aparentemente agarró un jugador lesionado, lo puso en el Injury List y tenía un espacio vacío. En el momento que él escribió este mensaje, pues era un momento en donde todos los jugadores estaban waiver, así que al siguiente día yo le contesté a él en privado, pero quería añadir un poquito más y abundar un poquito más y compartir esto con ustedes. Eh, Obviamente ahí tenemos 2 tipos de jugadores, tenemos a Devion Mitchell, que es un guard, y tenemos a Diabate y a Jackson, que ambos son en las posiciones de centro, power forward. Definitivamente hay que considerar para qué estamos jugando o qué es lo que necesitamos en este momento. Cuando yo digo para qué estamos jugando, es si usted está haciendo un equipo en donde está haciendo punting a varias categorías, que punting es no jugar para esas categorías, y su estrategia es irse grande, pues obviamente Diabate o Jackson, pero también, disculpa, también si te hace falta esa posición rellena o me falta un centro, pues Diabate y Jackson deben ser las opciones para escoger. Si por el contrario tienes que irte más point guard o seleccionaste un armador como De'Aaron Fox, que no se sabe qué va a pasar, cuántos juegos se va a perder y necesitas en esa posición un poco más de profundidad, pues entonces te iría por Devon Mitchell. Pero si el caso tuyo es que no tienes ninguna preferencia de posición, de estadística, simplemente necesitas un jugador, pues ahí yo creo que yo me iría con Davion Mitchell. Varias razones. Me parece, vamos a empezar con que es el único de los 3 que fue seleccionado en la lotería de la NBA hace varios años atrás. ¿Eso significa algo? Absolutamente no significa nada. Pero tenemos que ver un poco el contexto de la situación. En el caso de Davion Mitchell, él pasa sus primeras temporadas en el equipo de Sacramento, en donde tienen un backcourt en ese momento, Tyrese Haliburton, De'Aaron Fox,
Vamos a sumarle a Keegan Murray, que a veces juega a la 2. Y él estaba viniendo del banco, él llega a la NBA como un especialista defensivo. Y en ese momento, pues Sacramento no le tenía el uso. Sacramento sale de Haliburton. Aún así, los minutos de David Mitchell no se nota una mejoría en sus minutos o en su tasa de uso. Eventualmente el equipo de Sacramento lo transfiere y ahora pues en un nuevo equipo, él tiene un nuevo rol, terminó la temporada muy bien el año pasado y me parece que entre esos tres jugadores es el más upside que tienen. Ahora bien, Diabate también tiene una gran oportunidad en el equipo de Charlotte, es el centro regular del equipo. Ahora mismo ese equipo, básicamente el año pasado, estaba usando a Nick Richard y a Mark Williams, así que ya esos dos jugadores no están en el equipo de Charlotte, so que Diabate pasa a ser como que lo que se vislumbra sea el jugador principal de ese equipo. Yo tengo un centro que me gusta más que Diabate para este año, pero la pregunta me voy a mantener con la pregunta. En el caso de Isaiah Jackson, él viene de una lesión que le costó la temporada completa. Ese equipo de Indiana es bien profundo y yo creo que él puede ser que sea el starting center de ese equipo, como puede ser que no, como puede ser que sea una cosa de situaciones, depende lo que te traiga el otro equipo, depende del equipo que te enfrentes. Ese equipo trajo a Jay Huff y también tiene a James Wiseman, tiene a Tony Bradley, so que en esa posición de centro hay muchas opciones y de la manera que está jugando ese equipo, número uno, que no va a tener a Miles Turner en el equipo nuevamente, número dos, no va a tener a Tyrese Haliburton, número tres, va a tener una rotación amplia. Yo podría ver en el equipo de Indiana que ninguno de sus centros sea relativo, sea relevante, mejor dicho, en el mundo de fantasy. Que Isaiah Jackson puede meter 25, 30 puntos en un juego. Sí, puede meter, o puede coger 12, 15 rebotes en un juego, pero quizás en el próximo juego sea Jay Huff el que juegue más minutos y te anote 12 puntos con 8 rebotes. Y quizás en una situación donde Isaiah Jackson esté un poquito resentido y Jay Huff se mete en falta y sea otro jugador el que venga. Eso que yo creo que la rotación de centros de Indiana va a ser un experimento en los primeros meses. Así que yo no sé si yo me quedaría con Isaiah Jackson. Así que yo trataría de enfocarme en Diabate, si ese es el caso que deseas mejor un jugador alto, pero overall Davion Mitchell yo creo que te da un upside defensivo bien grande. Una de las cosas es que Davion Mitchell es buen defensor, no necesariamente te da estadísticas defensivas, pero yo creo que este año pudiéramos ver muchas estadísticas defensivas, va a tener muchos más minutos, esperemos que sea el point guard regular del equipo de Miami, y yo creo que adicional a eso, su ofensiva va a tener que estar más involucrada. Ese equipo ya no tiene a Jimmy Butler. Andrew Wiggins es un jugador que pudiera reemplazar a Jimmy Butler con ese volumen ofensivo, pero es un jugador que yo no sé si quiere hacer eso o que esté en su naturaleza. Así que Davion Mitchell, esto es un año bien importante para Davion Mitchell si quiere demostrar que pues, es un jugador que equipos de la NBA contaran con él. Vamos a ver una cosita aquí, cuál es el estatus del contrato de Davion Mitchell, que yo creo que eso es una parte bien importante a la hora de analizar un tipo de ad como ese, porque un jugador que vaya a tocar la agencia libre no va a jugar igual que un jugador que tiene un contrato de 5 años. En el caso de Andrew Wiggins, tiene contrato garantizado de este año y tiene un player option de 30 millones el otro año, así que él no tenga un rush en el trato. En el caso de Davion Mitchell, tiene 2 años de contrato también, 11 millones y 12 millones, pero aún así yo creo que él va a jugar para demostrar que él puede ser un jugador de 20 millones cuando se le vence este contrato, tiene 2 años para demostrarlo y más importante, tengo un equipo en donde jugadores que no lucen bien en otros lados, lucen súper bien ahí o jugadores que lucen bien ahí van a otro lado y no lucen más. Así que a Eric Spoelstra hay que darle mucho crédito y por eso mi decisión entre esos tres jugadores es por Davion Mitchell. Así que Rafael, muchas gracias por escribirnos. También nos escribieron de República Dominicana, Yajaira City, y dice, hola, este será mi primer año en Fantasy, estoy en un formato head to head y tengo las siguientes inquietudes. ¿Cuál debe ser mi estrategia para que las categorías no afecten mis resultados? Y la segunda pregunta que ella tiene es, ¿cuándo conviene hacer trades o soltar un jugador? Y me encantan las dos preguntas, especialmente para una persona que está comenzando. Ok, estrategia. Yo creo que la mejor estrategia a la hora de hacer el draft, Yajaira, es
tratar de hacer un equipo lo más balanceado posible, porque siempre puedes hacer trades en el camino. Y si uno hace un equipo balanceado, pues uno en el camino va diciendo, ok, pues yo creo que en esta categoría puedo recibir más ayuda y tengo demasiado de esta otra categoría, así que puedo cambiar la categoría de canastos de tres, este jugador que me da mucho, y buscar a alguien que me dé más asistencias, por ejemplo. So que pero hay jugadores que yo les llamo los anclas del fantasy. Son esos jugadores que te afectan tanto y tanto una categoría que tú deberías considerar que si tú lo seleccionas, deberías considerar, debo seguir jugando para esta categoría. Y las dos ejemplos más claros para mí es Giannis Antetokounmpo y Trae Young. Giannis Antetokounmpo es un jugador elite en el mundo de fantasy. En points, Giannis puede ser un top 3 player. Pero cuando vamos al área de categoría, Giannis, a pesar de que se va temprano en los drafts, cuando tú miras el ranking, nunca es un buen ranking. ¿Por qué? Porque él tira 60% de la línea del tiro libre, aún son de 11, 12 intentos por juego, que eso es un ancla en la categoría de free throws. ¿Qué sucede? En adición, Giannis tampoco es tan tripletero, pero tú puedes quizás escoger más jugadores que metan el triple en el resto del draft y ayudar a Giannis en ese momento, porque la falta de canastos de tres de Giannis no te van a afectar tu fantasy. Ahora bien, el mal porcentaje de tiradas libres con ese volumen alto de tirar libres definitivamente pudiera afectar tu equipo. Y una vez tú selecciones a Giannis, que usualmente es en la primera ronda y debería ser en la primera ronda, los primeros 5 o 6 turnos, pues ya tú tienes que considerar irte por un camino de que free throw no es tan necesario. Así que si te topas con Rudy Gobert en el camino, Rudy Gobert no te va a hacer mella, porque es un mal tirador de tiro libre, pero no importa. E incluso hay jugadores como Amen Thompson, Ausar Thompson, son grandes jugadores que te dan muchas cosas, pero son malos tiradores, no solo del tiro libre, sino de canastos de tres. So que si estás con Giannis, esos son jugadores que quizás pudieras considerar, a menos que quieras tratar de rescatar la categoría de free throw. Para mí eso es algo bien cuesta arriba. Otra cosa es Trae Young. Trae Young tiró el año pasado 41% de campo en 18, 19 tiros al canasto intentos. Yo creo que este año no va a poder tirar 18 tiros, va a tener más bocas que alimentar. Tiene a Kristaps Porzingis, regresa Jalen Johnson, así que él pudiera volver a estar entre los primeros 3 lugares en asistencias, o que eso es una categoría bien, bien fuerte que te da Trae Young, pero en ese segundo pick vamos a ver qué te toca. Quizás hay un centro llamativo como Alperen Sengun, que es un buen centro, un gran jugador, se está yendo en segunda ronda, pero Alperen Sengun tradicionalmente es un hombre grande que no tira 50% de campo, tira 48, 49. Y eso para un centro, cuando tú tienes centros que están 59, 60, 64, obviamente 64, 65 son los élites en esa categoría, pero tienes centros que están los 57, 58, y tú estás seleccionando un centro que su promedio es como 47, 49, pues tú crees, tú puedes inferir de que ese centro pega un poquito mejor con Trae Young porque te va a dar categorías importantes que te da Trae Young como puntos, te da asistencia, también te ayuda en rebotes, hace otra cosita en el área de las defensas, de las categorías defensivas, pero lo más importante es que su field goal no es algo que sea wow. Pues entonces a ti dice, ok, el 48 de mi centro no me va a afectar, porque obviamente tú quieres que tu centro tire 60, 65, porque si tú consigues un centro que tira 48 y tu GAL tira 43 o 44, pues tu field goal va a estar en los 40 y pico, cuando tú estás buscando que estén los 40 y altos o quizás tocando los 50. Así que es muy importante las combinaciones que tú hagas. ¿Cuándo conviene hacer trades o soltar a un jugador? Aquí le toca dar kudos a mi pana Benjo. Benjo siempre dice, si usted quiere un jugador, tiene que pagar por él. Así que si usted no quiere hacer cambio, usted observe su equipo en las primeras semanas. Si alguien le quiere un jugador suyo, usted escucha la oferta, claro que sí. No se sienta en la obligación de aceptar la oferta para nada. Pero considere que usted no quiere cambiar al jugador y si esa persona quiere un jugador, pues tiene que dar una oferta que a usted lo mate. ¿Cómo?
Si usted tiene una residencia y su residencia vale $200,000 y yo vengo y le digo, mira, te doy $200,000 por tu residencia, yo no la estoy vendiendo. ¿Por qué rayo yo la quiero comprar? La quiero vender por $200,000. Ahora bien, si tú me dices, mira, yo sé que tu casa vale 200, pero yo la quiero demasiado, te voy a dar 3.5, 3.25 por ella, pues ya estoy sacando 125,000 de ganancia. Obviamente, pendejo no soy, así que la voy a vender. Lo que depende, pero si usted le gustó el draft que usted hizo, usted vaya directamente las primeras semanas a ver cómo se ve su equipo. Entonces, cuando tú sueltas a un jugador, obviamente, si es una lesión de todo el año, lo tienes que soltar, ahí no tienes de otra. Pero no solo esos son los escenarios. Otros escenarios son que el jugador, tú creías que iba a tener un rol más importante en el equipo y cuando vienes a ver, oh, mira, este jugador no va al cuadro regular, este jugador está saliendo del banco, le están dando prioridad a este otro jugador que yo no lo esperaba así. Y si usted ve que en uno o dos juegos su tasa de minutos y su tasa de uso está bien bajita, pues usted podría considerar dropearlo. Obviamente, si usted está mirando, esto está pasando con un jugador que usted selecciona en las primeras 6, 7 rondas, es un poquito más difícil porque ese es tu base. Pero si un jugador que fue en la última ronda, en la penúltima ronda, y tú no ves el flow, tú lo sueltas. Siempre tienes que estar buscando cambios, eso sí que es bien importante. Si no te gusta algo que ves en tu equipo, si tu combinación, por ejemplo, te fuiste con Giannis y te fuiste con jugadores que meten mucho el triple y ahora tú ves que Giannis no te está haciendo, pues pon a Giannis en el mercado de cambio, pero espera piezas buenas por él o simplemente cambia piezas que no peguen con Giannis. Y pongo mucho el ejemplo de Giannis porque realmente es un ejemplo bien, bien diferente al resto. Eh, Esa fue la pregunta que nos vino de República Dominicana. La tercera y última pregunta que nos llega en el episodio de hoy viene por parte de Carlos y Carlos nos pregunta ¿qué impacto podría tener Westbrook en el mundo de fantasy, categorías y fan points? Y cómo la firma de Westbrook podría impactar la producción de DeRozan, Sabonis, Lavin y Schroeder. Me trajo tres preguntas. La tercera pregunta es, ¿vale draftearlo o es mejor esperar a ver cuál es su rol en el equipo y entonces firmarlo? Y esta pregunta va un poco atada con lo que nos habló Juan de que ese era uno de los jugadores disponibles, pero cuando Juan nos hizo la pregunta todavía él no estaba disponible en el equipo de Sacramento, no lo había firmado. Número uno, estoy bien contento de que firmen a Westbrook. Yo creo que una leyenda como esa no debería ser retirada de la manera que parecía que iba a ser retirada. Ahora bien, yo le recomendaría a Westbrook que considere que esta sea su última temporada. Y si eso va a ser así, que lo piense temprano, a menos que tenga un compromiso de Sacramento de que lo van a firmar el año que viene. Pero yo prefiero que la gente le diga adiós, especialmente que cuando vaya ese juego de visitante en Oklahoma, Oklahoma le tenga un super tributo. Yo haría eso. ¿Qué impacto podría tener Westbrook en el mundo de fantasy como para draftearlo? Voy a combinar esas dos preguntas. Yo no creo que tenga mucho impacto. Ese equipo no es bueno. Los Kings de Sacramento han tenido un off-season que, bueno, si yo digo un off-season sería tratarlos bien. Ha tenido un par de años bastante malos en el mundo de lo que están haciendo para pues, construir su equipo. Este año, vamos a ver aquí el depth chart del equipo de Sacramento. Tenemos en el cuadro regular, según ESPN, Dennis Schroeder, Keon Ellis, Zach LaVine, DeMar DeRozan y Domantas Sabonis. Entonces Westbrook es la primera sustitución en la posición de armador. Bueno, ese equipo, un equipo que no sé lo que podemos esperar este año. Ellos tienen básicamente la versión de Chicago de hace 4 o 5 años atrás. Lo que pasa es que cambiaron a Vucevic por Sabonis. Sabonis quizás es mejor, no, quizás es mejor pasador que Vucevic, así que, pero DeRozan no es más joven y tampoco lo es Zach LaVine. Aún así, Dennis Schroeder en la posición número 1, ellos lo trajeron aparentemente, bueno, no aparentemente, yo considero que fue gracias al el papel que jugó en el pasado torneo europeo, que pues terminó siendo el campeón del torneo, so que MVP y todo. No estoy diciendo que él vaya a ser un jugador que vaya a jugar 35 minutos y vaya a ser All-Star o Borderline All-Star y que vaya a ser uno de los mejores 40 jugadores de fantasy. Pero
Él es exactamente lo que ese cuadro regular necesita, un jugador que puede bajar, que puede controlar la ofensiva, que puede buscar a sus tiradores. Zach LaVine es un gran tirador, DeRozan no es un gran tirador como Zach LaVine, pero puede jugar uno contra uno. También tienes otro gran pasador en Domantas Sabonis. Así que es bien difícil que Westbrook en algún punto de la temporada pueda coger el trabajo de Dennis Schroeder. Y de hecho, vamos a ser claros, si Schroeder se lesiona, el equipo consideraría a Malik Monk por encima de Russell Westbrook. Es muy probable. El problema principal de Russell Westbrook, especialmente en los últimos años, es que él no es un gran tirador y él ha perdido un poquito de explosividad, aunque sigue siendo explosivo. Él ha perdido todo el control que podía tener en la cancha, el atleticismo se está yendo, obviamente los años no pasan en vano. Y no sé, yo creo que tú vas a querer una persona que pueda pasar mejor el balón que Russell Westbrook, vamos a ponerlo de esa manera. Yo creo que Westbrook se va a ver beneficiado de Domantas Sabonis cuando jueguen minutos juntos. Westbrook es una persona que puede cortar fugazmente al canasto y Sabonis es uno de los mejores hombres grandes encontrando a corredores cortando hacia el canasto, así que eso puede ser una ventaja, pero para eso, de acuerdo a la tercera pregunta que nos da Carlos es, ¿vale la pena draftearlo o es mejor esperar a ver cuál es su rol en el equipo y entonces firmarlo? Ese debe ser el camino a seguir. El camino a seguir es, vamos a ver cómo el equipo lo va a utilizar porque también luce como una firma de lástima. Ah, mira, Westbrook nadie lo está cogiendo, mano, no podemos. Y así, y esas son cosas que puede hacer el equipo de Sacramento, cogerle lástima a un jugador y firmarlo. O sea que no sé si su rol va a ser amplio o no, así que hay que estar pendiente en cómo lo va a utilizar el equipo de Sacramento. En cuanto a cómo va a afectar esta firma, lo que puede hacer la temporada de fantasy de Dennis Schroeder, Zach LaVine, DeMar DeRozan y Domantas Sabonis, yo creo que si usted lo escogió o tiene planes de escoger a alguno de esos jugadores en el próximo draft suyo, no debe tener ningún problema. Yo no creo que vaya a haber Russell Westbrook no creo que afecte. El único que pudiera afectar algo sería Dennis Schroeder y no lo veo. Además de que Dennis Schroeder, estamos hablando de un jugador que no es segunda o tercera ronda, tú sabes. Pero yo creo que Zach LaVine es una figura importante en ese equipo. Es el jugador, el mejor tirador que tiene el equipo posiblemente. DeMar DeRozan, Clutch Jeans, es un jugador que en el mid-range sigue siendo efectivo y letal. Y obviamente Domantas Sabonis es el motor ofensivo de ese equipo. Así que si uno de esos jugadores pudiera haberse afectado es Dennis Schroeder, pero yo no lo creo, porque yo creo que Dennis Schroeder, vuelvo, tiene un buen rol, especialmente con esas piezas. Y es un equipo que no estamos esperando que gane 50, 55 juegos. Vamos a ser claros. Así que si ese equipo comienza a caer estrepitosamente en los standings y deciden hacer un cambio, cambiar a Domantas Sabonis o cambiar a todos sus jugadores y Russell Westbrook se queda en el equipo, entonces Russell Westbrook pudiera ser un jugador que quizás sea interesante en el mundo del fantasy. Él tuvo juegos el año pasado que decía, contra mano, este jueguito de Westbrook está bueno. Pero Verón es un jugador que te puede afectar categorías de field goal, tiro libre y turnover si le das 35 minutos a Russell Westbrook, esas tres categorías ese día pudieran verse grandemente afectadas. Así que lo correcto es esperar para ver su rol. Si tienes espacio en tu equipo y no tienes a nadie que añadir, pues añadirlo y dejarlo en el bench. En mi caso personal, yo no confío de que Russell Westbrook vaya a tener algún tipo de gran año en cuanto al fantasy se refiere. Me parece bien poco probable que él sea relevante en el mundo de fantasy. Así que, gente, esas fueron las preguntas que nos enviaron esta semana. No sea tímido. Si usted tiene preguntas que hacernos en el mundo del fantasy, tírelo y vamos a estar haciendo este tipo de episodios de mailbag más seguido para contestarle las preguntas. Este viernes vamos a estar transmitiendo vamos a estar haciendo nuestro draft de la Liga de los Comebancos. Muchas gracias a todos los que nos escribieron para unirse. Hicimos una liga saludable y sólida de 14 miembros. Así que si esto sale bien, el año que viene quiere montarse más gente, pues vamos a tener que dividirle en más de una liga, porque 14 era el máximo que yo quería. Así que este jueves por la noche vamos a estar haciendo el draft. Lo voy a estar grabando y ese va a ser el episodio hablando de ese draft, del ejercicio de draft. El episodio que va a salir este próximo viernes, ¿cómo estamos? 17 de octubre. Así que tiene que estar bien pendiente
pero este episodio no estaba puesto en el rundown de la semana y lo decidimos hacerlo a última hora. Por eso es que usted tiene que prender las notificaciones de todas las plataformas de los Come Bancos para cuando esto salga, usted diga, Dios, un episodio hoy. No me lo esperaba, pero usted lo puede escuchar. Así que ya usted sabe cuál es el protocolo. Prende esas notificaciones para que este tipo de episodio le llegue inmediatamente, nosotros lo saquemos. Gente, gracias por su sintonía, como siempre. De verdad, sin ustedes no estaríamos aquí. Será hasta la próxima.